¿Listos? Pónganse por favor de pie. Vamos a orar, como siempre. Vamos a agradecer al Señor por este tiempo. Gracias, Dios bendito. Gracias por este tiempo que vamos a tener. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos descansar, Señor. Gracias, Padre, porque nos das estos tiempos, Señor, para poder instruir, Señor, para poder aprender también de la misma manera, Señor. Permite, como siempre, que tu palabra, Señor, caiga en los corazones de mis hermanos, muy especialmente de aquellos que están con planes de matrimonio, tal vez con perspectivas, Señor, de casarse en algún momento, Señor. Pero también con aquellos que son casados, bendito Dios, y tal vez hoy se preguntan por qué están saliendo las cosas mal, Señor. Que tu palabra sea la que pueda mostrarnos y redarguirnos realmente, Señor, y podamos hacer las cosas conforme a tu palabra, Señor, y a tu voluntad, Padre. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, mientras el pastor hablaba hace un rato, yo me ponía a pensar el pastor dijo algo que es muy importante, hermanos. Estas cosas que estamos enseñando acá, de las cuales estamos hablando, se habla muy poco en las iglesias. Se habla demasiado poco, es por eso que a veces con el que sea cristiano es suficiente. Pero hermanos, la palabra del Señor nos da principios que es importante que nosotros podamos aplicar en nuestras propias vidas para poder, no solo para los jóvenes que están en vías de matrimonio o están tal vez pensando en casarse, sino para aquellos que ya somos casados. Otra vez voy a retomar lo que habíamos hablado la anterior clase que yo les di. Hermanos, hay principios que nos sirven, pero definitivamente hay una obligación y un deber de personas mayores, de matrimonios sólidos, de poder aconsejar a otros matrimonios, a otras personas que están rumbo al matrimonio y no saben qué hacer. Realmente, hermanos, el tema del matrimonio en este tiempo tiene muchísimas cosas y uno comienza a escuchar muchas verdades, comienza a escuchar muchas cosas que en vez de informarnos, nos desinforman. Y realmente por lo que se nos vende en el mundo como un matrimonio, como una relación, es lo que a veces compramos como cristianos también. Hay un versículo en Hebreos 13:4 que dice, honroso sea en todos el matrimonio. Pero no se queda ahí, dice, añade lo siguiente, y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermanos, el matrimonio es un paso de un valor incalculable. Alguien decía de que después de la decisión por Cristo, de que tú hayas entregado tu vida a Cristo, la siguiente decisión más importante es con quién me voy a casar, con quién debo casarme. Y esta mañana el propósito de esta clase, si vale el término, es poder entender un poco los principios bíblicos de cómo poder elegir un matrimonio, una esposa, un esposo creyente, cristiano, de acuerdo a la palabra del Señor. Porque la pregunta está, ¿con quién debo casarme? Es obvio que en ninguna parte, en ningún otro lugar vamos a encontrar una decisión que abarque tanto. ¿Por qué? Porque a veces siempre bromeamos con el tema de no, el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y debería ser así. O sea, es la única unión en la que nosotros nos unimos, en teoría, quiero decir, porque a veces no se cumple. Pero en la práctica debería ser así porque es un mandato de parte del Señor para toda la vida. Es la única unión en la que una persona dice que se une a otra y la Biblia dice ya no son más dos, sino una sola carne. Entonces, hermanos, tomando en cuenta esto, debemos considerar la importancia de poder elegir con quién casarme, con quién debería casarme. Es increíble que la gran parte de la miseria, si vale el término, del crimen, de la decadencia de una sociedad,
viene por la mala elección de un matrimonio. Viene por matrimonios mal formados que forman malos hijos, que son malos ciudadanos en una sociedad. Lastimosamente, si uno hace una entrevista a un muchacho, una señorita que la han encontrado robando y uno investiga mucho más, muchas veces vienen de hogares destruidos. Y a veces podemos ver el matrimonio como algo tan simple, pero es la primera institución que el Señor hizo. Y aparte del día de reposo, fue dada exclusivamente por boca del Señor. Así que nosotros podemos darnos cuenta que esta no es una institución hecha por hombres, no es algo que se le haya ocurrido a alguien súper inteligente para poner en castigo a hombres y mujeres, para que convivan con personas con las cuales no se van a llevar bien durante toda la vida, sino es una institución sagrada instituida por Dios mismo. Lastimosamente, hermanos, por lo general sacamos consejo de todo lo que no es la palabra del Señor. Muchas veces cuando alguien viene a preguntar, y eso es normal, ¿con quién debería casarme? Hay preguntas que vienen. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. Hace unos meses hablaba con mi hija, ella tiene 19 años, ustedes la conocen. Y ella me preguntaba, papá, ¿qué edad es buena para casarse? Y esa pregunta me lleva a pensar de que hay una necesidad de información. Esa misma pregunta la tomaba con Sarita, la hija de la hermana Graciela, y con Almudena. Tuvimos la oportunidad de conversar y hablamos acerca de eso. Pero a veces esa pregunta queda ambigua cuando uno dice qué edad es la edad ideal como para casarse, porque no hay una edad ideal para casarse. Así como decía el pastor, puede haber personas de 50 años que son totalmente inmaduras, pero puede haber personas de 19, 20 años que están listos para casarse. Pero la pregunta debería ser, ¿cuáles deberían ser las características propias y de la otra persona cuando yo decida casarme? Entonces, hermanos, cuando vemos la creación, cuando vemos desde el principio, y yo les decía ayer, cuando vemos esa armonía de lo que Dios está creando y dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Llegó al hombre y dijo, esto no está bien. Y él dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dice? Le haré ayuda idónea para él, demostrando que el hombre se beneficia por tener una esposa. ¿Y qué quiero decir con esto? Hoy vivimos en una época donde el matrimonio se ha devaluado. Ya casi nadie en las nuevas generaciones quiere casarse. Como en este país, por ejemplo, hablando de nuestro contexto, el ser sambo, el ser conviviente, es un estado aceptado por el gobierno. Mucha gente prefiere esto. No el compromiso. ¿Por qué? Porque voy a firmar un compromiso y después voy a perder todos mis bienes si esta persona resulta no ser la que yo pensaba que era. Es mejor no tener ningún compromiso, vivir, y si no tenemos nada en común, decir, ok, next. ¿Se acuerdan? Esta mañana el pastor hablaba de 4 matrimonios de Jennifer López. Hay muchísima gente que no se ha casado, pero es next, siguiente, 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 siguiente. Y va gastando su vida probando a la pareja perfecta. Hermanos, quizás sea una afirmación trillada por haber sido dicha tantas veces, que esto, hermanos, es algo, el matrimonio es algo que es de suma importancia. Forma un vínculo de unión que los une hasta la muerte, el vínculo más íntimo que endulza o amarga la existencia del uno y del otro. Hermanos, acá mismo
¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo soy testigo de cuán dolorosa es una mala elección? ¿Cuán dolorosa es una mala elección? ¿Por qué hablar de estos temas? Porque justamente queremos evitar que personas que aún no se han casado o se han casado y han tenido problemas en ese matrimonio y hoy no son casadas, no vuelvan a cometer el mismo error. ¿Por qué? Porque aquí hemos tenido una persona, yo me acordaba mientras el pastor hablaba, hemos tenido una persona tan dolida por el matrimonio que había tenido. Y esta persona, ella decía, este hombre fue tan hábil que engañó incluso a mi pastor lo amaba, mis padres lo amaban. Pero cuando nos casamos, este hombre resultó ser totalmente diferente a lo que él se mostraba. Y es por eso que es importante que podamos entender que esto tiene alcance eterno. Tiene alcance eterno. ¿Qué esencial es entonces que tengamos la bendición de Dios sobre un compromiso de tanto valor? Y para este fin, que absolutamente es necesario que nosotros nos sometamos a Dios y a su palabra. Ahora, recuerden, estoy hablando en un supuesto caso a personas cristianas, a personas creyentes. Muy posiblemente no todos en esta sala lo son. Pero definitivamente algo que yo debo pensar para responder la pregunta, ¿con quién debo casarme? Debo pensar primero en mí mismo. ¿Quién soy yo? Y el pastor hablaba de que si estoy listo para casarme. Pero la pregunta es, ¿tengo las características necesarias que la Biblia demanda para que yo pueda ser un buen esposo, una buena esposa? Porque definitivamente hay algo que nosotros como padres hacemos, como padres creyentes. Oramos por las parejas de nuestras hijas, de nuestros hijos. ¿Sí o no? Oramos. Yo he estado orando desde hace muchísimo tiempo porque Dios, en su misericordia, esté preparando a hombres temerosos de Él, cuidando a muchachos que se puedan casar con mis hijas. Esa era mi oración siempre y hasta el día de hoy. Pero ahora mi problema es de que si yo voy a poder entregar hijas de la misma manera a hombres entregados por Dios, entregados a Dios, ese es un problema grande. No importa, hermanos, perdón. Disculpe. Hermanos, no importa cuánto yo ore por el esposo de mis hijas. Si yo no he preparado a mis hijas, si mis hijas no son creyentes, estaría haciendo un daño a esos muchachos que tal vez han sido preparados por esos padres. Porque estamos hablando de matrimonios cristianos y los principios en la palabra del Señor deben ser entendidos por cristianos. No podemos pedir, como dice el dicho, no puedo pedir peras al olmo. No podemos pedir santidad en el matrimonio cuando la santidad no es prioritario para nosotros. Entonces, hermanos, hablando de nuestro propio contexto como país, vemos que el concepto de familia ha perdido todo interés, siendo sustituido por el individualismo. ¿Qué es lo que hago? Cuando yo quiero casarme, si yo tengo la idea de casarme para mi propio beneficio, ¿por qué te quieres casar, Roberto? No, yo me quiero casar porque me siento solo. Porque me estoy quemando, como dice la Biblia, y para no quemarme quiero casarme. ¿Qué quiere decir eso? Para no pecar, aunque definitivamente es una buena idea, pero si yo estoy pensando de manera egoísta en mí para satisfacer mis propias necesidades, es que yo quiero casarme porque no sé cocinar y no tengo quien me cocine. Consíguete una empleada, pero no una esposa. O sea, si tú estás esperando que tu esposa te cocine, te lave, te planche, como si fuera una empleada, creo que estás equivocando las cosas. Yo quiero casarme porque yo no tuve padre y nunca tuve una imagen de padre. Quiero a alguien que esté a mi lado, quiero sentirme protegida. Hermana,
si esa es la motivación de tu matrimonio, de tu interés por casarte, estás equivocando la idea. Estás equivocando la idea. Otra vez, honroso sea el matrimonio en todos. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El texto comienza: honroso sea el matrimonio. Y lo es ante todo porque Dios mismo le otorga esa honra. Porque Dios mismo es el que le ha dado esa honra y ha instituido él mismo esta ordenanza. Hermanos, el matrimonio fue solemnizado en el Edén mismo, lo cual indica que los que se casan deben casarse en el Señor. El acto creativo máximo de Dios fue crear a la mujer. Hermanos, si a veces nosotros decimos, ¿qué haríamos? Nuestras vidas serían mejores sin las mujeres. ¿Qué haríamos sin las mujeres? Dice que cuando Dios terminó la creación y creó a la mujer, vio que todo era bueno en gran manera, que la mujer llegó a ser esa cereza sobre el pastel de la creación, eso que adornaba toda la creación. Y ahí recién vio que todo lo que había creado era bueno. Hermanos, la primera lección que debemos aprender bien es que la institución divina del matrimonio enseña que el estado ideal del hombre como de la mujer no es la separación, sino la unión. No es que cada uno viva solo. El estado ideal del hombre es tener una mujer a su lado. Es por eso que es importante el matrimonio. Nosotros no hemos sido creados para estar solos. Hay casos y hay excepciones definitivamente. Pablo dice, ojalá tuvieran el don de incontinencia como yo, y así se ocuparían en las cosas del Señor. Pero definitivamente cuando vemos la creación, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y en esa afirmación de parte del Señor, vemos que el Señor está diciendo que lo ideal es de que esas dos personas vivan juntas. Entonces, no es solo que establezca una regla absoluta que todos los hombres y las mujeres deben estar obligados a casarse. Puede haber casos otra vez, y por sabias razones, en las que el matrimonio no sea algo que sea parte de la persona. No obstante, la soltería debe ser considerada como excepción y no como lo ideal. Cualquier enseñanza que lleve a los hombres y a las mujeres a pensar en el matrimonio como una esclavitud, como un sacrificio o como algo indigno, es una enseñanza que va en contra de la palabra de Dios. Por eso nosotros no enseñamos el celibato de los hermanos o de los pastores, así como se enseña en la Iglesia Católica Romana. Hermanos, es lógico pensar que el establecimiento del matrimonio tiene que tener ciertas razones, y las Escrituras nos dan 3 razones. Yo quiero nombrar 3 razones. Primero dice procrear hijos. Este es el propósito obvio y normal. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. No ambos hombres, no ambas mujeres, sino un hombre y una mujer. Así es el matrimonio. Y así es como la sociedad crece. ¿Se imaginan que el matrimonio hubiese sido solo entre hombres o solo entre mujeres? No hubiese pasado ni media generación y la humanidad hubiese estado perdida. No hubiese habido reproducción. Para que esto fuera claro, Dios especifica, y para que el hombre no esté equivocado, Dios le dice, fructificad y multiplicaos. Por esta razón a esta unión se le llama matrimonio, lo cual significa maternidad, porque es el resultado de mujeres vírgenes llegando a ser madres. Y tengo que tomar esto como referencia, mujeres vírgenes llegando a ser madres. Eso es lo ideal, eso es lo que el Señor ha puesto. Por lo tanto, es preferible contraer matrimonio en la juventud antes de haber pasado la flor de la vida. La Biblia no dice a qué edad me debo casar, pero hay
versículos que nos hablan al respecto. 2 veces leemos en la escritura, la mujer de tu juventud. Proverbios 5:18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Malaquías 2:15 dice, ¿no hizo el uno habiendo en abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Esto es importante. Es importante que nosotros podamos entender de que primeramente el propósito inicial fue la procreación. Pero segundo, el matrimonio fue concebido como una prevención contra la inmoralidad. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Eso está en 1 Corintios 7:2. Hermanos, una de las cosas importantes, y esto es importante entre esposos, y esto es una aclaración. La Biblia dice, no os neguéis mutuamente, no se nieguen el uno al otro. Y está hablando de las relaciones sexuales. A no ser por un corto tiempo, pero ese corto tiempo, dice, ese corto tiempo para que ustedes puedan usar ese corto tiempo en oración delante del Señor. ¿Por qué? Porque si no damos lugar a Satanás para las tentaciones. Es por eso que el Señor ha mandado que seamos leales a la mujer de nuestra juventud, como leíamos. El tercer propósito del matrimonio es evitar la soledad. Hermanos, es increíble. Esto es lo que quiere decir, no es bueno que el hombre esté solo. Como si el Señor estuviera diciendo, esta vida va a ser tediosa y va a ser infeliz si el hombre la va a pasar sin una compañera. Eclesiastés 4:10 dice, ay del solo que cuando cayere no habrá un segundo que lo levante. Y eso muestra gráficamente lo que es el matrimonio. Cuando yo busco un matrimonio, yo tengo a mi ayuda idónea a mi lado, que cuando yo estoy desalentado, me impulsa a seguir al Señor. Que cuando yo estoy caído, ella me levanta y ella me dice, adelante. El Señor sigue siendo fiel. Hermanos, por tanto, Dios unió al hombre y a la mujer para compañía y bienestar mutuo, de modo que los cuidados y los temores de esta vida fueron mitigados de alguna manera por el uno y el otro. Ahora, cuando hablamos de considerar a una pareja, ¿qué características debería tener una pareja? Primero, el matrimonio debe ser entre creyentes. El matrimonio debe ser entre creyentes. Desde el principio Dios ordenó que un pueblo que vive apartado, que no se cuente entre las naciones. Esto está en Números 23:9. La ley para Israel en cuanto a la relación con los cananeos era tajante. Dios les dijo que no se juntaran con los cananeos. Y dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Eso está en Deuteronomio 7:3. Hermanos, hay muchísimas razones que requieren la separación entre los que son del pueblo de Dios y los que no lo son. Hermanos, esto es algo que es vital. Esto es algo que es vital, hermanos. Porque definitivamente, si nosotros intentamos convertir, porque a veces tenemos esa romántica idea de decir, no, ella no es cristiana. Y como decía el pastor, muchas veces agarramos y decimos, no, pero ella no tiene ningún problema en venir a la iglesia. Y es más, hay personas que vienen a la iglesia, están ahí, se casan y nunca más vuelven a aparecer. No, pastor, es que mi marido no quiere que venga a la iglesia. No, hermano, es que mi esposa no le gusta venir a la iglesia, es por eso que vengo solo. Hermanos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice 2 Corintios 6:14.
Alguien decía algo que a mí me llamó la atención. Decía lo siguiente: hay solo dos familias en este mundo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Eso dice en 1 Juan 3:10, así dice la palabra del Señor. Entonces, si una hija de Dios se casa con un hijo del maligno, ella pasa a ser la nuera de Satanás. Si un hijo de Dios se casa con la hija de Satanás, se convierte en el yerno del diablo. Y esto es divertido, hermanos. Esto nunca lo había pensado así, pero cuando yo lo leí dije, wow, sí tiene sentido. Ahora, hermanos, si sabemos esto, si tenemos esta información, ¿por qué insistimos? ¿Por qué queremos insistir en hacer comunión, en hacer un matrimonio con alguien que no ama a Dios? ¿Por qué? Hermanos, esta afinidad jamás va a fructificar. Alguien decía, ¿qué pasaría si yo me paro encima de una silla o en una mesa e intento subir a alguien? Pero la otra persona que está abajo intenta bajarme de la mesa. ¿Para quién es más fácil? ¿Bajarme o subirlo? Bajar. Por supuesto que sí. Ahora, para que yo pueda hacer un buen matrimonio, entre comillas, con alguien incrédulo, voy a tener que bajarme al nivel y hacer todas las cosas que esta persona hace. Si no, definitivamente las cosas santas que yo pretendo delante de Dios no van a ser agradables para ella. Entonces, para la persona que pretende casarse, la primera pregunta que debe hacer delante de la presencia del Señor tiene que ser: ¿será esta unión con alguien agradable a tu corazón? ¿Será esta unión con alguien que es realmente creyente? ¿O será que este es un inconverso? Porque si tienen realmente conciencia de las diferencias abismales entre un creyente verdadero y un inconverso, jamás estarían intentando convertir, entre comillas, a alguien que no lo es. Hermanos, primero está en tu corazón. Esta mañana el pastor hablaba acerca de cuán importante es poner las cosas delante del Señor y poder decir: Señor, ¿esta es tu voluntad? Señor, de todo el ramillete de hijos supuestamente de Dios, ¿cuál es para mí? Porque hay una persona. No se trata de simplemente el hecho de decir, debo casarme con un creyente. ¿Con cuál creyente? Con cualquiera, solo que sea creyente. Esto requiere mucha oración, requiere mucho de parte del Señor. Y les vuelvo a poner este ejemplo de la persona que hoy ya no asiste con nosotros. Pero ella decía, este fue tan hábil que engañó no solo a mis padres, sino a mi pastor. Hermanos, ¿quién conoce el corazón mejor que Dios? Nadie. ¿Quién conoce el corazón más que Dios? Nadie. Los creyentes, según la Biblia, son luz en el Señor, mientras que los inconversos dicen que son tinieblas. Nosotros hemos sido trasladados del reino de tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué querríamos volver a las tinieblas? Cuando nosotros pretendemos casarnos o nos hacemos esa pregunta, ¿con quién debería casarme? Esto debería ser prioritario. Porque si yo no amo a Dios, definitivamente voy a entregarme a los primeros brazos que se me abran. Pero cuando yo realmente amo a Dios, la primera opción va a ser: Señor, ¿es tu voluntad esto? Hay una persona que me pretende, hay una persona que me gusta, es atractiva para mí, pero ¿es tu voluntad? ¿Será que esto va a ser de bendición para mí? Y cuando yo me case, si es tu propósito, ¿va a ser hasta que la muerte nos separe? Esas deberían ser las preguntas que yo debería hacerme. Porque si no, definitivamente, como decía el pastor, voy a estar en el cuarto, en el quinto, en el sexto matrimonio, sin encontrar, entre comillas, a la pareja perfecta. Que dicho de otra manera, no hay pareja perfecta. La Biblia dice en 2 Corintios 6:17, por tanto, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Si nosotros pretendemos tocar lo inmundo, lo que el Señor rechaza,
siendo creyentes, ¿por qué nosotros queremos hacerlo? Un compromiso así jamás debería ser considerado por un creyente verdadero, a menos que hubiese perdido la dulzura de lo que ha encontrado en un principio. Hermanos, nosotros hemos hallado ese gran tesoro, ese tesoro de gran precio. Y el Señor nos ha perdonado por su misericordia. Dice que Él no se acuerda más de nuestros pecados, que los ha tirado al fondo del mar y no se acuerda más. Es más, Él sabe que vamos a seguir pecando. Ya no como una práctica habitual, sino vamos a seguir pecando. Pero Él dice, no se preocupen. Si ustedes de manera circunstancial están pecando, van a pecar porque están todavía en ese cuerpo de muerte, no se preocupen, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Pero hermanos, muchas veces tomamos la decisión incorrecta, así como tomaba el pastor ejemplos de personas que, entre comillas, decían ser cristianas, pero habían elegido por su cuenta casarse con inconversos. Muy posiblemente te has apartado de Cristo. Muy posiblemente la decisión que tú quieres tomar simplemente sea al calor de lo que ves. Porque por supuesto, hermanos, un joven, una señorita que ve un joven guapo, alto, fornido, dice, wow, ese es el hombre de mis sueños. Pero ¿qué está pasando por dentro? El Hijo de Dios que está guardando su corazón con diligencia, jamás va a disfrutar, jamás podría disfrutar de poder hacer lo que la palabra del Señor prohíbe. La segunda cosa que debemos considerar es que al casarse, la Biblia nos dice, con tal que sea en el Señor. Esto está en 1 Corintios 7:39. Pero cuando dice, con tal que sea en el Señor, va más allá de casarse con un no creyente. Aún entre los hijos de Dios hay muchos que no serían compatibles. Yo puedo ver a alguien y decir, wow, ella es creyente y la Biblia dice que es en el Señor, entonces es ella. Pero yo tengo que considerar muchísimas cosas. Una cara linda es atractiva, por supuesto que sí. Pero es tonto basar mi elección en esto. Es tonto basar mi elección en algo que yo puedo ver superficialmente, pero que en algún momento va a pasar. Alguien decía hace mucho tiempo, yo me acordaba de esto, y yo creo que es una enseñanza sabia, aunque tiene cierto principio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia entre querer y amar? Decía. Querer, yo te quiero porque eres guapo, yo te quiero porque cocinas bien, yo te quiero porque juegas bien, yo te quiero porque tienes buen cuerpo, por. ¿Cuál es la diferencia de amar? O por lo menos ahora cuando conocemos la palabra del Señor, ¿cuál es la diferencia del amor sacrificial que la Biblia nos habla? Yo te amo a pesar de que tengas mal carácter. Yo te amo a pesar de que estés con los kilitos pasados. Yo te amo a pesar de que no seas el hombre ideal ni la mujer ideal. Yo te amo igual. Y la hermana Gabriela esta mañana nos daba el tip que nos puede salvar la vida. El amor no es un sentimiento, porque realmente se nos ha vendido estas historias incluso en las películas animadas de Disney. Oh, el príncipe azul que viene, te da un beso, te despierta. No importa si te has cepillado los dientes o no antes, pero se acerca y te besa. Y wow. Y vivieron, ¿cómo acaban los cuentos? Y vivieron felices por siempre. Esa es la imagen que se nos ha vendido. Y esa es la imagen que señoritas de 15, 16, 17 años tienen. Quiero encontrar a mi príncipe azul. Y está convertido en sapo. Bueno, tal vez. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces basamos en esto nuestra elección. Necesitamos, hermanos, escúchenme bien, necesitamos cuidado y oración para regular nuestros sentimientos primero, para yo no dejarme llevar por lo que veo.
Porque somos así. Porque muchas veces trato de acomodar mi propia voluntad a la voluntad del Señor. Uy, qué guapo ese muchacho, no. Y viene puntual a la iglesia, no. Uy, qué lindo. Y canta tan hermoso. Hermanos, ¿puedo caer en esto? ¿Quién entiende cabalmente el temperamento? ¿Quién entiende las cosas como deben ser? Es el Señor. Pero también yo puedo fijarme. Jamás puedo hacer una elección equivocada si yo tengo cuidado, si yo hago un trabajo. Sería tonto casarme con una persona que sea totalmente distinta a mí. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría con un hombre muy trabajador? Que se conoce una mujer que, no, a mí no me gusta trabajar. Si te casaras conmigo, no te voy a cocinar. Olvídate. Planchar, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Entonces, hermanos, uno tiene que ser sabio en las elecciones. Porque aún dentro del ramillete de hermanos y hermanas que puede haber en una iglesia, yo debo ser sabio para pedir dirección de parte del Señor. Señor, muéstrame. Yo anhelo casarme, anhelo ser padre, anhelo ser madre. Pero Señor, estoy perdido en esto. Porque puedo tener 20 opciones. Pero de esas 20 opciones, solo una es la que va a hacer mi vida más llevadera, mi vida completa en el Señor. Por eso dice casarse en el Señor. ¿Por qué? Porque Él conoce mi corazón, conoce el corazón de la pareja que estoy pretendiendo buscar para mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios, mi Padre, puede protegerme de muchas maldades que en el futuro pueden venir, entonces ¿no sería sabio poder poner tu confianza en Dios? Pero, ojo, otra vez vuelvo a mi propia persona. A mí como buscador de esposa. Debo ver mi corazón. Debo buscar tener un corazón agradable delante del Señor. Porque si yo soy un patán y estoy buscando una hija del Señor, estoy buscando una mujer que me lave, que me planche, que me cocine y además sea buena cristiana, pobre niña, pobre muchacha, que se case conmigo porque voy a hacer su vida infeliz. Y es por eso que es importante que nosotros podamos dejar esto en manos del Señor. Que realmente esta decisión, haciendo un recuento de todo lo que hemos visto, esta decisión que es tan importante, que tiene trascendencia eterna, no la puedo tomar a la ligera. Y no la puedo tomar bajo mis propios criterios y mi propia sabiduría. Es por eso que necesito sabiduría para tomar la decisión correcta. Necesito tener paciencia. ¿Por qué? Porque a veces me apresuro, así como decía el pastor. El tren se me está yendo. El que venga, que sea cristiano, que sepa Juan 3:16, suficiente. Hermanos, es importante que esta decisión que nosotros vayamos a tomar esté guiada por la palabra del Señor y tenga mucha oración. Ahora bien, la oración nunca puede tomar el lugar del cumplimiento de nuestras responsabilidades. El Señor requiere que seamos cuidadosos y discretos y que nunca actuemos apurados y sin reflexionar. La Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Cuando pensamos en la palabra haya, ¿qué pensamos? Hallar, encontrar. ¿Pero qué implica encontrar? Buscar. O sea, el que haya, dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza benevolencia. Haya implica una búsqueda a fin de guiarnos en esto. Y el Espíritu Santo nos ha dado reglas importantes que nosotros podemos ver. Primero yo debo ver la consagración de la otra persona. Así
así como el ejemplo que ponía el pastor. Muchacho llamando al pastor de la muchacha. No eran de la misma iglesia. Yo escuché un poco de la historia de ellos. Es fantástica. Agarró, llamó a su pastor y le dijo: pastor, quiero que me des referencias. Tengo interés en esta muchacha. Me gustaría que me des referencias acerca de ella. Es una creyente, es una persona comprometida, es miembro de la iglesia. Pero obviamente si yo voy a pedir referencias, yo también tengo que dar las mías. En algún momento voy a tener que dar las mías. Y si yo pido esto de una persona con la que yo pretendo casarme, indefectiblemente también tengo que darlo. Entonces, la segunda cosa adecuada, una ayuda idónea. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Una ayuda no puede ser idónea a no ser que sea la persona correcta para mí. Hace muchos años, yo hablaba a manera de broma con mi esposa y le decía: mira, a ver, ¿qué tal si yo me casara? Voy a poner ejemplos simplemente con la hermana Lady, si estuviera casado. No me veo con la hermana Lady. ¿Qué tal si estuviera casado con la hermana Gabriela? Estoy poniendo ejemplos. ¿Qué tal si estuviera casado con la hermana Gabriela? Ahí mi esposa me cortó. Me dijo: puedes pensar en lo que sea, pero yo soy la mujer idónea para ti. Me lo dijo así. Hermanos, ahí ¡pling!, los pensamientos se me cortaron. Hermanos, hay una persona idónea. Hay una persona que te complementa. Una persona que hace que tú seas el mejor tú delante del Señor. Y viceversa, hermanos. Así que, hermanos, es importante que nosotros podamos ver. Ahora, la Biblia habla acerca del matrimonio como un yugo. Un yugo, ¿saben lo que es un yugo? ¿Quién no sabe lo que es un yugo? Alza la mano. Todos sabemos lo que es un yugo. Un yugo es algo que une dos cosas. Así, básicamente. El yugo es aquello que se le pone a dos bueyes para arar un campo. O a dos mulas para arar el campo. Dos animales, digámoslo así. Cuando se piensa en un yugo desigual, yo les mostraba hace un tiempo una imagen, ¿se acuerdan? Un burro con un buey. El burro por defecto es más ágil y el buey es más fuerte. Entonces jamás las líneas van a ir rectas. La línea que deben hacer los surcos en un arado. Ahora, cuando la Biblia habla del yugo en el matrimonio, son dos personas que pueden tirar parejo para que el peso no se cargue en uno ni en el otro. Y es por eso que muchas veces nos vemos enfrentados y decimos: mi esposo no quiere venir a la iglesia, y es una lucha constante porque no me ayuda en temas espirituales. ¿Y cuán doloroso es esto, hermanos? Cuán doloroso es tener a una pareja a la cual no solo tienes que tirar para poder avanzar en el camino del Señor, sino que esa persona está tirando para el lado contrario porque no le gustan las cosas del Señor. La palabra del Señor en Proverbios 22:1 dice: vale más la buena fama que la mucha riqueza, y la buena reputación que la plata y el oro. Uno de los aspectos importantes que debes tomar en cuenta es la reputación de ese hombre o de esa mujer. Otra vez, el proverbio dice: vale más la buena fama que las muchas riquezas, y la buena reputación que la plata y el oro. Eso quiere decir que nadie pueda acusar a esta persona de pecados escandalosos. Ya hemos dicho, creyente, primero, creyente que ame al Señor, pero también que sea un cristiano genuino. Que tú puedas ver a esta persona y puedas ver a alguien que refleja la imagen de Cristo en su propia vida. Que no es perfecto, por supuesto que no vamos a encontrar a nadie perfecto. Segundo, lo que dice Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjate,
cómo se expresa esa persona, cuáles son las palabras que salen de su boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú te encuentras con un muchacho que habla pura pestes, pura basura, ¿tú crees que realmente será buena pareja para ti? El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracias a sus labios. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Cuán importante es poder entender esos rasgos, esas cosas que son importantes para poder elegir una pareja, para poder responder la pregunta, ¿con quién debo casarme? Tercero, la ropa, y esto especialmente para las mujeres. La mujer modesta se conoce por la modestia de su ropa. Si la ropa es vulgar o llamativa, muy posiblemente el corazón de esa mujer es vanidoso. Hermanos, es importante que nosotros podamos ver estas cualidades y podamos instruir a nuestros hijos también al respecto. Cuarto, la gente con quien anda. Qué importante es la gente con quien anda. Alguien decía esta mañana, dime con quién andas, te diré quién eres. Hay otro que dice, Dios los cría y ellos se juntan. No son cristianos, pero tienen sabiduría. Se puede conocer a una persona por las personas con quienes se asocia. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué clase de intereses tienen? Realmente, hace mucho tiempo dijimos algo que a muchos les chocó. Si tu mejor amigo es inconverso, hay un problema en ti. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas con esas personas? Realmente, hermanos, perdónenme, pero yo he cortado lazos con todo lo que es el mundo en cuestión a amigos. Porque he ido a reuniones donde había gente inconversa y no sabía de qué hablar. No sabía de qué hablar. ¿Por qué? Porque en ese tipo de reuniones comienzan primero las groserías, generalmente hay bebida y todo el mundo se alegra, pero una alegría fingida. Y uno se siente fuera de lugar y uno dice, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Es súper importante pensar en esto. Hermanos, quizás, y esto no vendría mal, tener en cuenta una advertencia para aquellos que desean casarse. El matrimonio, sin importar cuánta oración tengamos, sin importar cuánto cuidado tengamos, nunca va a ser perfecto. Nunca va a ser perfecto. Porque lastimosamente son dos pecadores muchas veces tirando para su lado, tratando de ganar la lucha. Ahora, y no es que Dios no haya hecho el matrimonio perfecto, sino que desde que lo hizo, lo instituyó, llegó la caída y el hombre, por la caída, trajo la consecuencia y estropeó todo lo que Dios había creado perfecto. Alguien decía lo siguiente, y me gustó mucho este dicho. Puede ser que la manzana siga siendo dulce, pero tiene un gusano dentro, hablando del matrimonio. Puede ser que la rosa no haya perdido su fragancia, pero tiene espinas. Queramos o no, en todas partes leemos la ruina a causa del pecado. Entonces, no soñemos que esa persona vaya a ser perfecta, que una imaginación enferma inventa y los novelistas escriben. Aún los hombres y las mujeres más consagrados tienen fallas. Y cuando mi matrimonio es en el Señor, esas fallas las llevamos delante del Señor. Y podemos buscar ese amor sacrificial. Podemos buscar ese amor que hace que yo pueda bajar la cabeza y pedir perdón. Que hace que yo pueda buscar el bienestar de mi pareja por encima de mi propio bienestar. Porque si yo me estoy casando para ser feliz, ahí ya me he equivocado. Ahí desde el principio me he equivocado. El matrimonio no se trata de mí, como decía el pastor. El matrimonio se trata de glorificar a Cristo. De mostrar a Cristo en mi matrimonio, en mi vida y en la crianza de todo lo que viene después del matrimonio, mis hijos. Si yo me caso en el Señor, si yo doy la gloria a Cristo en mi matrimonio,
Seguramente voy a formar hijos que un día van a replicar lo que yo estoy haciendo. Y ese es el principio para cambiar una sociedad corrupta como la que tenemos. Cuando nos olvidamos de los principios que en la palabra del Señor encontramos, las sociedades van perdiéndose como lo vemos ahora en nuestra propia sociedad. Vivimos en un país y está de más decir las características de este país. Así que hermanos, esto es importante. Y ya para terminar quiero agregar 3 cosas que son importantes. 3 principios breves sobre la vida familiar de pareja. Primero, la actitud y las acciones del esposo y la esposa tienen que ser reguladas por el amor. Obviamente, no por ese amor egoísta que siempre tenemos. Yo te amo, pero, siempre hay un pero. Dice que Cristo nos amó aún sabiendo quién éramos. Cristo se entregó por nosotros aún sabiendo que no merecíamos nada. Ese es un amor sacrificial. Hermanos, este es el vínculo que consolida la relación, ese amor entre el Señor Jesús y su esposa, la iglesia. Dice, es un amor santo, es un amor sacrificado, es un amor perdurable y es un amor que nunca va a dejar de ser. Ese es el amor de Cristo. Es por eso que cuando al marido le dice, marido, ama a tu esposa, así como Cristo amó a su iglesia. Y no se queda ahí, sino dice que se entregó y se entregó por ella para santificarla y presentársela a sí mismo como una iglesia santa, pura y sin mancha. Ese es el ideal de cada hombre en el matrimonio. Amar a su esposa de manera sacrificial. Es que mi esposa no la conoce, no se merece que la ame. Ámala. Eso es lo que el Señor manda. El esposo tiene con su pareja la misma relación que el Redentor con el redimido. Y de allí la exhortación, maridos, amad a vuestras esposas. De ahí la palabra tiene toda la autoridad para decirnos que nosotros debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Nosotros debemos amar, debemos tener esa perspectiva de amar. Respondiendo a la pregunta, ¿con quién debería casarme? De amar con un amor fuerte, con un amor constante, buscando siempre el bien para ella, para él, atendiendo sus necesidades, protegiéndolo, manteniéndola, exaltando sus habilidades y siendo ese complemento que debo ser. La palabra del Señor a los hombres nos dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muy posiblemente el Señor no te contesta porque no estás haciendo lo que deberías hacer. Así es. Segundo, el liderazgo del esposo. El varón es la cabeza de la esposa. Y eso lo tienes que tener muy en cuenta. Si te quieres casar, tienes que entender que el varón ha sido puesto como cabeza de la mujer. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 5:23. A menos de que esta posición dada por Dios sea observada, va a haber confusión, va a haber problemas en el matrimonio. Generalmente vemos a mujeres diciendo, pero no sabes con quién estoy casado. No sabes qué clase de hombre es mi esposo. Pero cuando leemos con atención en estos versículos, dice lo siguiente, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El varón es la cabeza de la mujer. No dice sí se lo merece. No hay un versículo extra que dice sí se lo merece. Nosotros debemos obedecer la palabra del Señor porque lo estamos haciendo al Señor. El hogar tiene que tener un líder y Dios ha encargado su dirección al esposo, haciéndolo responsable de la administración. Es por eso que es importante la decisión que nosotros vayamos a tomar. Pero hermanos, ojo, esto no significa que la Biblia da permiso para ser un tirano doméstico, tratando a su esposa como una sirvienta.
Su dominio debe ser llevado a cabo con amor hacia la esposa. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, dice la palabra del Señor. ¿Qué debo hacer? Vivid sabiamente, dice. Pero me voy a quedar en vivid con ellas. Sabiamente, sí. ¿Pero qué es vivir con ellas? ¿Qué pasa? A veces los maridos llegamos a casa y lo menos que vivimos es con ellas. Compartimos con Netflix, con Prime Video, con cualquier otra, con el teléfono, con el YouTube, con cualquier cosa. Pero no compartes con tu esposa. Debemos buscar la compañía. Cuando acabamos nuestra labor, cuando acabamos nuestro día laborable, debemos buscar la compañía, debemos estar con él. ¿Qué tal tu día? ¿Cómo te ha ido? Es la misma cosa. Dice que las mujeres están así, anhelantes. Dice que las mujeres tienen como 15,000 palabras al día. Creo, no sé. No sé, mi esposa creo que tiene un poco más. Pero están ahí. Y el hombre dice que tiene como 5,000 o algo así. No sé, ahí me corrige. Pero el hombre se las gasta en el trabajo. Así que llega a la casa y ya no... Se acabaron. Mi cupo diario se acabó. Pero mi esposa tiene. Y dale. Sí. Pero hermanos, necesitamos. Amén, hermano Roberto, dice el hermano Alexis. Pero hermanos, necesitamos. Ahórrense las palabras. No hablen tanto con los compañeros. Debemos poner interés en las cosas de nuestras esposas. Bueno, yo le decía a mi esposa, y no quiero tirarme flores, yo le decía, yo sé quiénes son tus compañeras, las viejitas con las que trabajas, yo sé, ella me cuenta todo lo de su día. Yo doy gloria a Dios porque me cuenta de su día y estamos ahí, nos sentamos, y ella viene y me hace partícipe de sus cosas, y me agrada. Y he aprendido a escuchar esto no es algo que uno lo tiene ya entrenado. He aprendido todas las mañanas me levantaba así y así, mis oídos a entrenar. Pero hermanos, es importante que nosotros, otra vez, el versículo dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, sabiamente, por supuesto, pero vivid con ellas. Hay cuántas parejas que viven separados, viven en la misma casa, pero viven separados. No tienen el más mínimo contacto. Si hablan, el único interés en común que tienen son los hijos. Y es por eso que muchos matrimonios, después de 20, 30 años de matrimonio, ya cuando los hijos se han casado y ya no tienen responsabilidad, se divorcian. Porque no tienen nada en común. Porque jamás han trabajado en las relaciones personales. Tercero, la sujeción de la esposa. Este es un tema que les encanta a las hermanas. Mujeres, las que están a punto de casarse o quieren casarse. La Biblia dice, esto no es invento de la iglesia o de algún hermano. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero la Biblia es tan preciosa que dice, como al Señor. ¿Cómo tengo que estar sujeta? Como al Señor. Entonces, cuando yo me estoy sujetando a mi marido, me estoy sujetando como si lo estuviera haciendo al Señor. Y yo sé, hemos tenido una lección hace mucho tiempo, me acuerdo que fue una de las lecciones más polémicas. Pero hermano, ¿por qué nos tenemos que sujetar? Es que yo sé que las hermanas están, pero ¿por qué me tengo que sujetar? Ese versículo, ¿cuántas quisieran que ese versículo no estuviera en la palabra del Señor? Pero es así. Así es. Amén, hermano. Hay una sola excepción en la aplicación a esta regla, y esto lo tengo que mencionar. Cuando el esposo manda lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios manda. Eso es cierto. O sea, ahí las mujeres tienen todo el derecho de decir, no, yo no me voy a sujetar a ti, porque eso va en contra de la palabra del Señor. Eso va en contra de lo que Dios ha dicho. 1 Pedro 3:5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Lastimosamente, hermanos, en este tiempo, qué poca evidencia hay de este adorno espiritual, de poder decir, Él es mi esposo.
Y este versículo continúa así como Sara le decía a Abraham, Señor, hermanos, eso es fatal. O sea, pretenden que yo le diga Señor a mi esposo. Hermanos, no es el principio ese. O sea, está poniendo un ejemplo, pero el principio es de que ustedes deben estar sujetas a sus maridos. Eso dice la palabra del Señor. La sujeción voluntaria y amorosa hacia el marido por respeto a la autoridad de Dios es lo que caracteriza a las hijas de Dios. Aquellas mujeres que tienen esa perspectiva de matrimonio deben entrar al matrimonio con esa perspectiva. Porque si yo quiero casarme como mujer y quiero imponer mi voluntad sobre mi marido. Ayer yo preguntaba a alguien, no voy a decir a quién, se nota que tú eres bien tranquilo, le decía. Sí, me dice, ¿y tu esposa? No, ella no. Y a veces somos así. Y la esposa dice, no, yo soy fuerte, aquí yo voy a mandar. Hermanos, la palabra del Señor nos manda. Un comentarista dice lo siguiente: donde la esposa se niega a someterse a su esposo, es seguro que los hijos desobedecerán a sus padres. Quien siembra vientos, recoge tempestades. Hermanos amados, hay una obligación de que nosotros podamos compartir con nuestros hijos, con nuestras hijas, estas verdades en la palabra del Señor. Que realmente nosotros no los mandemos a la batalla sin las armas necesarias para poder vivir vidas santas. Vidas apartadas delante del Señor. Que la decisión que nuestras hijas, nuestros hijos vayan a tomar sean decisiones primero basadas en la palabra del Señor. Pero también hay un propósito de que nosotros podamos orar constantemente por la vida y el corazón de estos muchachos, de estas señoritas que están hoy acá. No son parte de nuestra iglesia, pero están en nuestra iglesia. Hay un anhelo. El pastor hace un tiempo le preguntaba a Fabiola, mi hija, Fabiolita, ¿hasta cuándo no vas a ser miembro de la iglesia? Mi hija agachaba la cabeza y salió como que así librada. Pero ahí ando yo también. Hermanos, el propósito de que estos muchachos estén acá es que un día sean miembros de esta iglesia. Y un día, cuando nosotros ya no estemos, ellos puedan tomar la posta de lo que Dios ha comenzado a hacer en este lugar. Hermanos, nosotros somos pasajeros. Nosotros somos pasajeros. Y ahora quiero terminar con algo respondiendo a lo que el hermano Alexis decía hace un rato. Sería bueno, hermanos, que nos des algunos tips para ver esto. Hermano, ¿sabe qué? Les voy a dar 2 tips. Y tal vez voy a responder con esto. El primero, si no has rendido tu vida a Cristo, debes hacerlo. Porque si no, todas las cosas que hemos hablado en esta mañana no van a tener el interés para ti. Alguien decía, interesante. Sí, es interesante, pero debe ser aplicado. Debe ser aplicado. Si hoy tú estás viviendo como inconverso, si tus palabras, si tus obras están siendo las de un inconverso, hay algo malo. Si tu vida, no hay evidencia en tu vida de una transformación, hay algo malo. Y esto va también para los jóvenes. Porque ya a estas alturas, muchos deberían haber tomado la decisión por Cristo, de manera consciente. Han sido expuestos a la palabra del Señor, muchos de estos niños. La palabra del Señor ha sido constante. Y Dios permita que nosotros podamos tener ese corazón entregado a Dios para que nosotros podamos poner a Dios primero antes de tomar una decisión tan importante como el matrimonio. Que nosotros podamos ir delante del Señor sabiendo que el Señor nos escucha y que somos hijos y que ese Padre amoroso que tenemos jamás va a permitir que metamos la pata cuando consultamos a Él. Y el Señor nos va a dar a la persona ideal para nosotros. Pero hay un trabajo que corresponde. Si aún no eres creyente, hoy es el tiempo. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el tiempo. Porque estos principios se aplican obviamente para hijos de Dios. Así que vamos a orar.
Y esta no es una invitación, porque esta oración no te va a cambiar. Yo te puedo asegurar que no va a cambiar. La respuesta, creo, ha sido clara. ¿Con quién debería casarme? Hay muchísimos puntos que debo considerar antes de tomar una decisión. Pero el más importante es entregar mi vida a Cristo. El más importante es dejar mi vida en las manos de Cristo.